de Fuerza Popular. Saque el arma para avisar algo. ¡Aquí estoy! En el Congreso, Mauricio Mulder le ha dicho son gente de género, está en una discusión airada. ¿Qué tal, amigos? Ahora sí empezamos de nuevo porque tuvimos que parar un rato porque hay un poco de bulla. Estamos acá con Emma Cadenas Mujica. Emma, yo la conocí como Manuel hace varios años. Ella nos va a contar su historia. La conocí en el campo que saben que me desempeño, del periodismo, y un campo que aparte me encanta la gastronomía, porque es una experta en gastronomía. ¿Te acuerdas de ese portal La Yema del Gusto? Claro, sí, La Yema del Gusto. Ahora es el allí Disfruta Hoy. Es un portal que lancé en el año 2010. Fue el primer periódico digital de noticias gastronómicas de América Latina. ¿Ah, sí? Así es. Bueno, para que nos cuente un poco. Emma es periodista, escritora, aparte periodista que ha trabajado, digamos, en la época, vamos a decirlo así, no se ofenda, que los periodistas leían, que eran cultos, que escribían bien. Ahora cualquiera con una cámara celular como yo es periodista. Estás escribiendo un libro, ¿no? Cuenta un poco de tu trayectoria. Bueno, como escritora, yo empecé a escribir muy temprano poesía, básicamente. Empecé a escribir poesía a los 13, 14 años y luego ya continué cultivando el arte poético. Yo no escribía narrativa, tú sabes, no escribía prosa. No escribí prosa, sino hasta después de la universidad, porque en la universidad convergimos en una misma promoción, una serie de poetas, y fundamos un movimiento que se llamó Noble Caterva, de que han salido varios poetas muy conocidos en la Villarreal. Ajá. En la Villarreal, ahí en el centro de Lima. De hecho, mi primera novela trata de esa época, se llama Patio de Bestias. La publiqué en 2007 con Casa Tomada. Y bueno, después de estar en esta experiencia universitaria, con Alan Morales, que soy director de Popular, que éramos compañeros de carpeta. ¿Estudiaste comunicaciones? No, yo estudié educación para ser profesora de lengua y literatura. Sí, y bueno, ahí lanzamos una revista de cultura, de arte en los años 80, y luego ya vino Página Libre. ¿Estuviste en Página Libre con Guillermo Sonda? Estuve de colaboradora, en realidad, de Fisgona, como yo digo, de Hueleguizos, ¿no? Tuvo un corto periodo, pero fue, fue extraordinario. Pero fue legendario. Eso fue como el Olimpo del periodismo, todo el Parnaso ahí. Ahí trajo mi maestro, fue el Búho, fue Pico. Claro. Y lo trajo a Carlao también. Bueno, yo entré por ahí por el lado de Manuel Valencia, Loco ¿El que estaba en Diario 16? Mario Vallejo. ¿Valencia, que estaba en Diario 16? No, Manuel Valencia no. Manuel Valencia fue guitarrista primero del grupo de la banda que tuvimos en los años 80. Estuvo Beto Ortiz también, ¿no? Estuvo todo el Elsa mundo. Úrsula. Claro, Elsa Úrsula, Beto Ortiz, Sengo Pérez. ¿Sengo también? Claro, Sengo, el Chino Domínguez. Sí lo sigo en Facebook, pero muy renegón. El Sengo es un renegón. Sí. Saludos al Sengo. Y bueno, fue una época muy linda y yo ahí empecé a escribir un poco de prosa. En el año 95 empecé a seguir escribiendo poesía, pero empecé a escribir una novela que la acabé, me parece que en el año 98, Patio de Bestias, pero no la publiqué hasta 10 años después, que se llamó Patio de Bestias. Y bueno, he ido publicando, esa fue mi primera novela. Luego publiqué una crónica pisquera, El Gran Chilcano, ya cuando teníamos 10 años haciendo la Semana del Chilcano. Recientemente, en el año 2022, publiqué un libro, un ensayo teológico, porque soy teóloga también,
y que se llama Jesús LGTBIQ+, Teología del ¿sí? Género para una fe sexualmente diversa. Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Esto de la teología también lo has estudiado? ¿Has sido Sí, yo he autodidacta? estudiado teología. Yo soy autodidacta como periodista y como músico, ¿no? Pero la teología sí la estudié en el Seminario Evangélico de Lima. Mira, qué interesante. Ahí es una formación muy estricta en materia académica. Y bueno, lancé este libro y ahora recientemente acabo de publicar Muñeca Rota en España, que es un poemario. Recién publicó poesía, mira. Ah, es un poemario. Pensé que era más Sí. testimonial. No, Muñeca Rota es un poemario que tiene una impronta, por supuesto, relacionada al tema de género en relación con mi niñez trans, ¿no? Con la experiencia de ser una niña trans que no puede vivir su infancia trans, ni siquiera la comparte con nadie, y entonces he mirado poéticamente esa etapa Ujú. y toda la complejidad de la vivencia interior de ese momento la he poetizado. Y entonces una primera parte trata de esto, Muñeca Rota, y bueno, hay una segunda parte que habla de la experiencia Este libro contemporánea. ya lo terminaste. Este libro lo terminé, lo publiqué en España, me lo publicó ¿Va a la venderse acá? Editorial La Consentida. Lo voy a presentar precisamente el 6 de junio. Vamos a poner ahí una portada del libro y Por una favor, fecha. sí, por supuesto. El 6 de junio en la librería Vallejo vamos a estar presentando Muñeca Rota. Enrique Sánchez Hernani, el gran poeta peruano, Claro, sí. ¿no? Va a estar en la presentación. Ahí junto tengo el con- libro de Enrique. El otro me lo encontré Ay, acá. Quique. Estaba saliendo y me lo encontré en la puerta y me regaló su libro. Oye, te regalo, lo tenía acá. Maravilloso. Quique ha acompañado la poesía de varias generaciones. Yo recuerdo que él fue uno de los primeros que le tomó atención a Noble Catero, a este movimiento que han salido poetas como Rosana Crisólogo, Johnny Barbieri y Leoncio Luque, ganadores del premio Copé y poetas ¿Y cómo muy te vinculas rankeados, con los ¿no? temas gastronómicos? Eso fue una historia muy deliciosa porque habíamos sido espectorados del diario Extra con Guillermo Sondike, ¿no? A la cabeza el día 1 de octubre, Día del Periodista, llegamos al diario y nos espectoraron a todos. Ya me acordé. Y una entrevista en Canal 11 y dijo que él había hecho su propio encuesta con los canillitas, Claro, que había levantado la venta y Claro. así lo sacaban. porque ahí había una cosa un poco extraña, unos manejos un poco extraños a nivel Mis interno. primeras publicaciones fueron también en Extra columnas. Claro, Extra, imagínate, Extra. Yo he pasado por Extra varias veces, ¿ah? Esto en los 90 y después con Sondike en los 2000. Era un diario bien conocido. Y bueno, cuando pasó eso, la sobrina de Guillermo, Mariana Rosell, a quien le mando un besote, Mariana Rosell y su esposo Henry Van Hassel, habían heredado el Club Dionisos y sacaban un pequeño folleto, ¿no? Sobre vinos, pero ellos querían hacer una revista, digamos, que pudiera estar en el nivel de un Wine Spectator, de un Decanter, ¿no? Y se la encomendaron nada menos que a su tío, ¿no? Claro. Entonces Guillermo, que acabamos de terminar esta experiencia, tú fuiste en esa época, me acuerdo de entrevistar a Guillermo, creo que fue en esa época. Yo lo entrevisté varias veces, o sea... Pero esa fue la primera, creo. Vamos a hacer acá un paréntesis. Don Guillermo Sondike, un periodista, como decía, uno de los de la época que le da el plomo cuando las redacciones estaban, las rotativas en los sótanos y arriba estaban las redacciones, por eso, y olía a plomo y a tinta. Él le llamaba la edad del plomo. Periodista, historiador, ha escrito El año de la barbarie, bueno, también Los topos, el caso banquero, ¿no? La otra vez hablé de esto, que es el nuevo periodismo, ¿no? Él inaugura el género de la literatura de no ficción acá en Perú, y es un maestro de muchas generaciones. No solo en Perú, Eduardo. Esto, cuando hice la maestría de escritura creativa, tocamos el tema de la literatura de no ficción en habla hispana y entonces hicimos trazamos el derrotero de la literatura, ¿no? Los autores, digamos, aurorales de la literatura de no ficción en América Latina, en habla hispana, y resulta que no está considerado en el canon, y los autores más digamos, más antiguos, por decir así, los primeros brotes de esta literatura están alrededor de los años 70, 1975, 76, ¿no? Un par de autores, y me acuerdo que con los profesores les dije, oigan, ustedes no están poniendo el ojo a Guillermo Sondike, que 2 años después de la publicación de A Sangre Fría va a publicar El año de la barbarie. Perdón, Claro, estamos claro. hablando nosotros de algo muy La sangre importante. fría de Truman Capote, ¿no? El famoso Truman. Vale decir que cuando Truman Capote está escribiendo A Sangre Fría, Guillermo Sondike está escribiendo El año de la barbarie. Aparte, otra cosa. Ojo. Guillermo publicó
mucho más que cualquier, o sea, tiene una producción bárbara. Más de 50 títulos. Y, por ejemplo, yo no entiendo, porque aparte hacía periódicos y publicaba, él hizo en una madrugada, hizo una edición de La Crónica cuando entra el gobierno militar, que lo llaman para dirigir La Crónica. Sí. Y él escribe después un librazo que tienen que leer, lo que se llama No, mi general. Oh, La historia tremenda del novela. periodismo. Y cómo empieza, ¿no? Cuando estaba el director del comercio. Decía, Claro, el hombre más poderoso. Yo recuerdo, decía, el hombre que sacaba y ponía presidentes en el Perú, nunca imaginó que iba a llegar. O sea, que le iban a cerrar el periódico a él, que era más importante que el... Claro. Y decía... Hay de aquel que se atreva a levantar un dedo contra el diario del Comercio. Seguramente sería arrasado de la historia, porque ellos se sentían más importantes que él. El asunto con Guillermo es que Guillermo es un hombre digamos, de polaridades, ¿no? Y un hombre polémico, un hombre exuberante, ¿no? Era una personalidad exuberante y se granjeó enemigos demasiado serios. Entre ellos, pues, el Nobel, ¿no? Sí. El Nobel era su enemigo acérrimo y se encargó de que, pues... Pero ¿cómo era como persona? Porque yo tengo la imagen de que Guillermo, si bien es cierto, podía ser una persona que a veces podía hacer cosas no muy santas, también era cosa de la más absoluta nobleza. Guillermo era una persona muy noble hasta la saciedad. Si alguna nobleza podría haber aprendido en la vida, no lo sé, es mirando su forma de ver a quienes trabajan con él, a quienes colaboran con él, al país, a las personas en general, sobre todo aquellos que son menos favorecidos. Su mirada era una mirada muy sensible, muy empática, muy cariñosa con el ser humano en general, ¿no? Sí, yo cuando lo conocí... Charo se llama su esposo, ¿no? Charito, sí. A mí no me conocía. Fui, toqué, creo que viví en Magdalena en ese tiempo. Toqué la puerta de la casa, mire, bueno, yo no lo conozco, él tampoco a mí. Pase. Mira, él está escribiendo y cuando se encierra a escribir, te voy a decir que ha venido alguien a visitarlo. Bajó y no, yo quería conocerlo. Y tomamos una cerveza. Y nos quedamos conversando, me invitó a una cerveza. Y así lo conocí, ya después lo entrevisté. No simplemente toqué la puerta para conocerlo y me invitó a una cerveza. Claro, han demonizado a este personaje, lo han demonizado de una manera que es muy típica de los peruanos. Tenemos ese defecto de ser muy mezquinos con los nuestros, ¿no? Con algunos. De dividir el mundo entre buenos y malos. Claro. Sí, claro. Todos tenemos, por ejemplo, santos y diablos. Lo que le sacan toda la vida es, ay, que el pitbull del fujimorismo. Sí, pero pocos se acuerdan que la primera portada contra Fujimori la sacó él. Año 91, noviembre 91, revista Ayu, Fujimori con los ojos rojos y el titular tirano a la vista. Pero justamente... Y le hizo la campaña, la anticampaña para las elecciones del 95 en RBC con Laura Bozzo y Ricardo Belmo. Es una cosa... A Belmo le sacó un destape Hay fuerte. que reescribir, sí, hay que reescribir la historia. Las cosas ahora, no son blancas y negras. Vamos como han visto, Emma es una persona que... podríamos hablar de personajes en común del periodismo todo el día. Es una persona eminentemente culta, leída, profesional en varias carreras del campo de las humanidades, ¿no? ¿Les parece que es una persona que está enferma? O sea, y es la barbaridad. Es una persona trans. El tema es que creo que en el imaginario colectivo se ha quedado personas trans que están siempre en la marginalidad, en la vida de la calle, ¿no? Claro. Y no, son personas... Vino al Live Festival en Arequipa, una que era una mujer trans, que es decana de una universidad en Colombia. Ah, claro, es famosísima ella. ¿Cómo se llama científica? Sí, no recuerdo el nombre de ella, pero es muy famosa, es una científica reputadísima. Entonces, explícanos cuál es lo que ha hecho ahorita el MINSA. Bueno, el MINSA... Te vi en tu TikTok. Sí, ahí en el TikTok yo explico que lo que ha hecho el MINSA es hacer caso omiso a la información más actualizada en materia de salud mental, que es el CIE 11, que es este listado que, de acuerdo con el consenso mundial de los especialistas en la salud y la salud mental y la psiquiatría, la psicología, se publica cada cierto tiempo actualizando. ¿En función de qué? En función, por supuesto, del estudio que se ha ido dando en cierto lapso, ¿no? Para replantearse el tema de la salud mental, y entonces sale un listado de cuáles son los trastornos, porque hay que ajustarnos. Por ejemplo, ¿no?
En el caso del TEA, el trastorno del espectro autista, ¿no? En algún momento se tenía por un lado lo que se conoce como el Asperger y por otro lado el trastorno del espectro autista, pero luego se llega a... Los estudios permiten entender que esta condición forma parte del espectro autista, y es más, que el nombre no es el nombre más apropiado porque Asperger fue un científico que realmente muy polémico del nazismo, ¿no? Entonces se quitó, sí, es terrible, entonces ya no se habla de Asperger, sino se habla de trastorno autista leve. Entonces, así se van revisando, porque la ciencia psicológica y psiquiátrica son ciencias en ciernes, no tienen más de 100 y tantos años. Entonces, han ido estudiando las condiciones humanas y actualizando y viendo con nueva documentación, nueva investigación, a ver qué hay que cambiar. Y entonces, en el CIE-11, publicado hace unos 5 o 6 años, se retira todas las condiciones relacionadas con la transgeneridad, o lo que a otros llaman transexualismo o transexualidad, ¿no? Se retira. Claro, hay sectores que dicen, ¡ay, se retiró por la presión de los grupos, por cuestiones políticas! El asunto es que si lo quieres ver de esa manera, o sea, si quieres entender que los grupos, movimientos de activismo LGTB o trans, por supuesto que hacen presión ante los organismos para decir, oye, esto hay que cambiarlo, y crees que eso es una decisión política en el sentido de que, para quedar bien con ellos, bueno, es porque lo quieres ver así. Pero en realidad esta presión, que sí, por supuesto, se da, es porque ya el estatus científico caía de maduro y la OMS seguía manteniendo un criterio obsoleto. La APA, que es la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos americana, ya había determinado que o sea, eso no viene solo de la OMS, que por último puede ser un tema aglutinante de orden mundial, ¿no? Sino está basada en asociaciones de psiquiatría de Europa, Estados Unidos, es ciencia. Ya caía de maduro, ¿no? Que no hay una correlación entre transgenerismo y como un trastorno mental. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Salud? Ha hecho caso omiso a esa última publicación de la OMS en la que se basa toda la categorización de los trastornos de la salud mental en la salud peruana, y ha aplicado, en el caso de las personas trans, les ha aplicado el CIE anterior, el CIE 10, que proviene de la década de los 70, cuando todavía no se había, pues, por ejemplo, la investigación en relación con la intersexualidad, que es una condición de los cuerpos sexuados en que hay ambigüedad, ¿no? Que ha permitido, a partir de la década de los 60, entender que el género y el sexo biológico no van de la mano, ¿no? Que son dos dimensiones de la sexualidad humana que se manejan con cierta autonomía. Entonces, claro, todavía se manejaban esos criterios, pero ya cayó de maduro y la OMS lo cambió. El Estado peruano ha retrocedido. Y lo peor es que ha retrocedido. Vean, de acuerdo a lo que nos explica Emma, avanzan de acuerdo a estudios científicos. Ha retrocedido sin ningún estudio científico que lo sustente, porque me dio la gana. Ninguno, sí, porque le dio la gana. Y yo me temo, porque la ciencia también evoluciona y a veces se equivoca. Por supuesto, claro. Pero acá no hay nada que respalde esa decisión. Ninguna. Lo que me temo es que, y creo que eso no podemos tapar el sol con un dedo, que hay una cuestión política fuerte ahí, de presión de grupos conservadores que no quieren aceptar la evidencia científica. No importa qué les expliques, dicen, no, la biología. Y entonces, por ejemplo, a mí me han puesto cosas... La biología es así, o sea, yo digo, dicen, es antinatural. Mira, antinatural es si tú ves, yo siempre les explico, ¿has visto un unicornio? Claro. Eso sí sería raro. Pero ¿has visto un homosexual, un gay, un transexual? Sí, entonces, ¿qué tiene antinatural? Pero no solo eso, ¿no? Sino que además, por ejemplo, hay ideas que se han diseminado y que se mantienen como ideas populares acerca de lo que es la experiencia trans, que hacen daño. Esta idea de que las personas trans somos, por ejemplo, en mi caso, soy una mujer encerrada en un cuerpo equivocado, esa es una idea que no se corresponde con lo que significa la experiencia trans.
no estamos encerradas en ningún cuerpo equivocado, porque el género no es físico, Claro. ¿no? El género es una categoría, se le dice socioafectiva. ¿Por qué? Porque la identidad de género es una categoría socioafectiva. ¿Por qué? Porque el género es principalmente cultural. Vale decir, es una serie de características, ¿no?, que se han atribuido históricamente a varones o machos biológicos de la especie y a hembras biológicas de la especie. Se ha hecho como se ha hecho un listado de una serie de funciones y desenvolvimientos y sensibilidades y expresiones, ¿no? Eso es el género, pero eso no viene tatuado, no viene en los genes, sino que es social. ¿Qué pasa? La mayor parte de los seres humanos, cuando te dicen, tú naces y te ven un penecito y te dicen, tú eres un macho, entonces tú eres masculino. No, entonces te ponen un nombre masculino y te atribuyen una serie de funciones masculinas. Pero biológicamente hablando, más allá de la reproducción y 2 o 3 cosas más en el plano biológico, el género es mucho más que eso. Claro, ya te voy entendiendo. O sea, hay una construcción donde influyen varios elementos sociales, afectivos, pero entonces es diferente a la orientación sexual, que eso sí puede venir marcada desde el nacimiento. Es que lo que no ¿cuál sabemos... es tu sujeto erótico de atracción? Lo que pasa es lo siguiente. No es que nosotras, las personas trans, elijamos con qué género nos identificamos. No lo elegimos. Lo que podemos elegir, y de hecho yo elegí, es vivirlo. O sea, decirle al mundo, oiga, ustedes me dijeron que yo era, por haber nacido con un pene, yo era un hombre y debía vivir en la masculinidad. Lo hice, pero yo nunca me he identificado con eso, ¿no? Yo me identifico con lo femenino y voy a vivir lo femenino. Eso no sabemos. Lo que sabemos es que, de acuerdo al conocimiento médico actualizado desde los años 60, lo que sabemos es que entre los 0 y los 18 meses después del nacimiento, esto llega a expresarse por primera vez, ¿no? Emerge esta pulsión de conformidad o disconformidad con el género atribuido al nacer, ¿no? Entonces emerge, pero no sabemos si eso emerge. Lo que se ha descartado es que sea producto de factores educativos o de experiencias traumáticas. Eso se ha descartado. Esto está estudiado y se ha estudiado precisamente a raíz de la intersexualidad. Claro. La intersexualidad es una condición biológica ambigua. Entonces los médicos se veían en la situación de, bueno, ¿qué le digo al padre? ¿Es hombre o mujer? Si su ser físico no me marca ninguna de las dos cosas. Entonces los médicos tomaban la decisión porcentualmente, empezaron a tomarlo en la década de los 60, y si nacía, por ejemplo, con más atributos de mujer que de hombre, entonces marcaban el género femenino, y entonces quirúrgicamente, de eso nadie habla, ¿no? Ya la OMS ha declarado eso tortura, ¿no? Prácticas de tortura. Como lo son las terapias de conversión. Sí, pero en este caso físicas, porque arbitrariamente, sin consultar a la persona y mintiéndole a los padres, hacían intervenciones quirúrgicas para adecuar el cuerpo a lo que ellos creían que era el género de esta persona. ¿Qué encontraron a lo largo de esos estudios? Encontraron que muchas de estas personas a las que se les había visto porcentualmente más rasgos femeninos, entonces ya hay que operarle, quitarle cualquier clítoris muy grande, hay que achicarlo, y entonces que cuando crecieron no se identificaban con lo femenino, sino con lo masculino. Entonces ahí vieron que no hay relación entre género. Pero la orientación sexual. La orientación sexual no sabemos tampoco cuándo nace. El sujeto erótico de atracción. Es otra cosa que no necesariamente puede ser el género. Es diferente. O sea, es diferente. El sexo, digamos, que a ti te excita, te erotiza, puede ser tanto hombre, mujer o ambos. Así es. Y eso independientemente si tú te identificas con masculino, femenino o ambiguo. Y independientemente si tienes pene, vagina o ambas. O sea, tú sigues casada.
Yo sigo actualmente casada, sí. A mí no me gusta hablar de mi vida privada por una razón de respeto a pues es que lo quienes pasamos me por- acompañan, ¿no? Pero me gustaría que quede así Claro. asignado porque creo que hay mucho morbo detrás y lo entiendo también, pero junto conmigo hay otras personas, ¿no? Claro. Personas, y eso siempre quiero remarcarlo. Las personas trans somos principalmente personas, ¿no? Claro. Y entonces, ahora, si tú me preguntas cuál es mi orientación sexual, yo físicamente, por supuesto, nací como macho biológico, viví en la masculinidad 52 años y hace 4 años, 5, decidí vivir mi verdadero género, que es el género femenino. Pero siempre estuve atraída por las mujeres. Claro. Las mujeres me atraen, ¿no? Como cualquier lesbiana. ¿No? No sé, pero- A veces he dudado si hay de repente bisexualidad, pero porque sí, o sea, me puede parecer un hombre atractivo, me puede parecer, Claro. ¿no? Pero la verdad es que yo emocional y sexualmente me siento más atraída por las mujeres. Sí. Vamos a ese tema, para no meternos en lo privado, que se respeta, y un poco a tu experiencia personal de percepción. ¿No era a los 52 años, ya no está muy avanzado el partido? O sea, mira, se imagino que un chiquillo, ¿no? Con el mundo moderno, aún hoy día es una cosa difícil, alguien Claro. que creció en los estamentos, digamos, del machismo en los años 70, 80, Ujú. 60, de haber sido una decisión, ¿cómo la tomaste? Bueno, siempre se dice que nunca es tarde, ¿no? Siempre se dice, y yo también lo creo, ¿no? Y sobre todo, en el tema identitario, nunca es tarde porque no hay o quizá uno de los derechos más importantes del ser humano, y ahora lo entiendo así, lo considero incluso mi misión de vida, es ser uno mismo. Y esto que parece tan trillado, esto que parece tan pan comido, ¿no? El ser uno mismo, el llegar a la esencia de tu ser, ¿no? No es tan trillado ni tan pan comido. El camino del ser humano es encontrarse a sí mismo en la vastedad de este universo y decir, bueno, ¿quién diantre soy? ¿Por qué estoy aquí? Claro, ¿no? si no estarías, digamos, al final de tu vida echada en tu cama Claro. diciendo, ¿por qué no lo hice? Totalmente, ¿no? Y la enajenación no es otra cosa que huir de esa pregunta esencial, ¿no? Que nos hacemos. Y la identidad de género forma parte de la identidad humana y no estamos completos. Yo he sido una persona muy feliz. De hecho, he podido tener un desarrollo y unos logros, ¿no? Gracias a vivir camuflada en la masculinidad en un país machista, ¿no? Pero por eso alguna vez conversaba con un amigo pastor evangélico argentino, me decía, a mí me gusta mucho que tú no partes de la victimización en el sentido de decir, he sido completamente infeliz y ahora recién soy feliz. No, yo fui muy feliz, soy padre, madre de 3 hijos, abuela de una nieta, he amado, me han amado, he logrado cosas, he desarrollado cosas, pero había una faceta y un aspecto mío que estaba incompleto y bueno, Aristóteles lo decía, el sentido de la vida es la felicidad, ¿no? Alcanzar la felicidad. Ahora que mencionas a Aristóteles, vamos a ir un poquito de filosofía Vale. brevemente. Dice que hay que vivir libre, ¿no? Pero la libertad, como todas las luchas. Mira, Sí. Carlos, quería hablarte esto de la conquista de los derechos, Ajá. que tenía que ver con las nuevas generaciones, que a veces creo que ya sienten que nacen con los derechos conquistados. Tal cual. Pero sí. en realidad los derechos se conquistan, ¿no? Día a Siempre. día. Entonces, la libertad es una conquista que ha costado a lo largo de la historia vidas, ha costado sangre, ¿no? Así es. Entonces tú de alguna manera simbólicamente pero tú no reniegas de quién era Manuel, ¿no? Pero No. simbólicamente has dicho, Manuel, hasta acá nomás, ahora Así es. toca... Gracias por acompañarme. Estoy un poco molesta contigo porque Claro. me tapiaste la puerta, Pero ¿no? simbólicamente lo has matado, o sea, lo que has hecho Así es. es una lucha, una cosa fuerte, y me hace acordar la figura para ser quien eres, ¿no? Ejercer tu libertad de ser Emma. Sócrates lo arrestan y lo condenan a beber la cicuta, el veneno, la pena de muerte, ¿no? Y sus alumnos van para sacarlo de la cárcel, habían ya tramado un escape, ¿no? Claro. Maestro, lo sacamos. Pero ustedes no entendieron nada de lo que yo les he enseñado. Yo estoy aquí por ser Sócrates.
O sea, si yo me escapo, no sería Sócrates. Tal cual, tal cual. Es que la Y autenticidad... tomó la cicuta. Sí, y hay una cicuta social que tomamos a diario muchas personas trans, sobre todo las que somos un poco más grandes, ¿no? Que es tragarnos todo este veneno que se lanza a través de las redes sociales y los medios de comunicación, fíjate. y ahora del gobierno, del propio gobierno de mi país, ¿no? Esta cicuta, porque, o sea, mentiríamos si dijéramos que no duele, pero yo pienso, ¿sabes qué? Pienso en las generaciones que vienen. Sueño con que los niños y niñas trans que vienen atrás puedan encontrar un mundo mejor, ¿no? Un mundo más favorable. Pero no solamente las personas trans. Conversaba hace unos días con un amigo, ¿no? Que él también es él es un hombre trans. Conversábamos y decíamos, lo maravilloso de la condición trans es que pese a todo lo que nos toca pasar para hacer algo tan básico, tan simple como ser nosotros y nosotras mismas, es que otras personas que quizás no tienen la vivencia de la transgeneridad, sino otras vivencias en las que su ser, su identidad está puesta en tela de juicio, encuentran en nuestras luchas, encuentran el valor para decir, caray, si esta loca de la Emma a los 52 años se atrevió a salir y decir, no señores, yo no soy esa persona, soy esta otra persona, ¿por qué yo no? Claro. ¿Por qué yo no puedo ser, por ejemplo, músico después de 35 años cuando me obligaron a ser abogado? Ahorita vamos a cambiar ese tema y ya con esto cerramos el tema de la transexualidad. ¿Crees que, o sea, que ha valido la pena de repente tu vida socialmente? Estás contando los insultos y odio que recibes a veces a través de redes. ¿Crees que ha valido la pena de repente tu vida como Manuel era más fácil? ¿O era tan infeliz que no estabas bien como Manuel? Mi vida como Manuel ha sido más fácil, de hecho. No ha sido fácil, ha sido muy difícil porque yo provengo de una condición socioeconómica muy baja, muy baja. Yo me río cuando creen que, que he tenido las cosas ¿no? Servidas, ¿no? Claro. Y no ha sido así. Laboralmente yo empecé vendiendo sándwiches en las playas y desayunos en el mercado mayorista con la madre de mis hijos. He hecho de todo, ¿no? Hasta cobrador de combi he sido. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, y lo recuerdo con mucho orgullo, mucha felicidad. Así que no ha sido fácil ser Manuel, pero... Tienes que escribir tu biografía, ¿eh? Alguna vez lo haré, sí. Pero yo creo que sí ha valido la pena. Sí ha valido la pena porque había un territorio de mi ser que no estaba completo y no era auténtico. Uh-huh. La autenticidad es un valor que quienes lo tienen fácil, por decirlo así, no lo ponderan, ¿no? O sea, digamos, una persona que ha vivido toda su vida, que es hombre, macho biológico, ha vivido en la masculinidad y no tiene ningún conflicto con su masculinidad y dice, bueno, me siento bien, me llaman Luis y yo soy feliz y me siento bien en todo ese ámbito. No comprende cómo es no tener esa posibilidad, esa oportunidad. ¿Cómo empatas el tema como teóloga? Porque aparte eres cristiana, eres creyente. Sí, yo ¿no? soy creyente. Con la fuerte carga discriminadora que tienen las religiones, porque casi todas las religiones judeocristianas, hasta donde yo conozco, tampoco soy experto, Sí. son bastante discriminadoras con las diversas sexualidades. Sí, ¿Cómo empatas ¿cómo lo eso? empato? Bueno, ese fue el trajín junto con entender qué era lo que me pasaba, comprender cómo esto calzaba en mi fe, ha sido el trayecto de más de 20 años hasta tomar la ¿Has decisión. encontrado una respuesta o es una cosa que Sí, sigue en no, conflicto? yo sí he encontrado una respuesta y la respuesta es muy simple, pero a la vez es muy compleja porque la argumentación que se utiliza para condenar a la diversidad sexual es una argumentación que hay que desenredarla porque se ha enmarañado de tal manera que el común de los creyentes cree que es así.
me tocó en el libro Jesús LGTBIQ+, precisamente realizar ese ejercicio de desenmarañar cada uno de estos argumentos LGTBI-fóbicos, ¿no?, contra la diversidad sexual, construidos desde, en mi caso, yo soy teóloga cristiana, ¿no?, desde la cristiandad, ¿no? Y entender que no es cierto que las escrituras judeocristianas, donde se fundamenta la fe del cristianismo tanto católico, ortodoxo como evangélico y protestante, no es cierto que condene la diversidad sexual, que los argumentos que se utilizan, ¿no?, y esto lo he ido estudiando a lo largo de 20 años y lo he plasmado en este libro. No es cierto que estos textos condenen la diversidad sexual, sino que estos textos que se utilizan, casi todos, o si no todos, están mal traducidos y mal interpretados, pero no de manera... O mal utilizados de una manera antojadiza. Claro, por, sí, por mal traducidos, y esto es importante. Alguno dice, bueno, sí, pero es la traducción. No, es que no es cosa menor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de textos que están escritos en lenguas, alguna de ellas estuvo muerta durante un tiempo, el hebreo bíblico, ¿no?, y una lengua que ya no existe, que es el griego koiné, ¿no?, y el arameo, que tampoco se utiliza. Hay que hacer un día una entrevista sobre estos temas de religión. Claro, es un tema muy amplio, pero tratando de resumir, estos textos han sido escritos en esas lenguas hace entre 3.800 y 2.000 años, o 2.000 y tantos años. Entonces estamos hablando de horizontes culturales de los que no tenemos la menor idea. Lo que hace que cuando tenemos una Biblia en nuestras manos, todos confiemos en que los especialistas eruditos que tradujeron hayan sido honestos en su traducción y hayan minimizado sus sesgos. Cosa que no ocurre, y esta es la sorpresa, cosa que no ocurre en los textos relacionados explícitamente con la sexualidad diversa. Han sido traducidos de manera ambigua y poco honesta en casi todos los casos. Doy un ejemplo, ¿no? Doy dos pequeños ejemplos de un texto que es el más utilizado del Nuevo Testamento para condenar a la sexualidad diversa. Uno, que es un texto en el libro de Corintios, en la carta de Corintios de Pablo, donde Pablo dice, no os engañéis, no erréis ningún injusto, porque ni los así se traduce hoy, ni los homosexuales, ni los que se acuestan o que se acuestan con hombres, ni los afeminados podrán heredar el reino de Dios. Ya ven, ¿no? Se dice, ¿no? Pero si uno va a la traducción, ¿no?, y no solamente a la traducción literal, pues, ¿no?, sino haces el ejercicio, por ejemplo, de comparar cuál era el uso en esa época de esa palabra que es arsenicotai, que se traduce hoy como homosexuales. El arsenicotai no era un homosexual, el arsenicotai era un esclavo sexual que era usado en los templos paganos, ¿no?, para rituales de distinta naturaleza. Entonces, había personas en el tiempo del Imperio Romano que iban a usar a estos esclavos sexuales. Entonces, lo más cercano al arsenicotai sería hoy los pederastas dentro de algunas religiones. ¿Ya? Entonces la cosa puede ser más simple de lo que parece, que hay errores históricos en las traducciones, en las interpretaciones. Y que no son errores. Pues no se pueden haber equivocado, porque mira el derrotero, ¿no? Han traducido los que se acuestan con varones, sabiendo que esa palabra no significa eso, sino los que se acuestan con esclavos sexuales. Claro, claro. Eso es lo que dice. Pero tradujeron, se acuestan con varones. Entonces, las traducciones más modernas, homosexuales. La otra palabra, malakoi, que significa débil, suave, ha sido traducido como afeminado. Pero su verdadero uso, y esto los especialistas lo saben, es una persona promiscua, una persona de una moralidad laxa. Hay que hacer un programa solo sobre eso. Me ha llamado la atención, no lo sabía, te lo juro. Es tremendo. Mira, yo una vez fui a la mezquita que está acá pueden conocerla, que es Magdalena, creo que se llama calle... Ahí no me acuerdo. En Magdalena. Ya. Hay una mezquita musulmán, ¿no? Bonita, una casa, es relajada. Si quieres un día relajar, meditar, un jardín. Ahí es el sitio. No, todo alfombras, pero te sientas en el suelo. Claro. ¿no? Y hay gente, no hay mucha gente, ¿no? Porque acá no hay muchos musulmanes. Tienen 4 personas, hablan diferentes idiomas, ¿no? Claro. Pero es que uno, entre señas, al final se entiende entre inglés, francés, español, ¿no? Claro.
me invitaron a rezar ahí, yo ni sabía, ¿no? Claro. Que se arrodilla, me levantaba, esta que rezaba. Ajá, ya está. Hice abdominales, no porque me agarra todo. Y después quería hablar con el sheikh, que decía que era el que guiaba el rezo, ¿no? Claro. Sí, un joven de unos menos de 30 años, 28 o 30, 32. Altísimo, medía como 2 metros, ¿no? Un egipcio, una barba negra, así pegada, no hasta acá, ¿no? Muy serio. Y le pregunté varios temas de la mujer, ¿no? Porque uno pues Claro. te ven en la imagen del musulmán homofóbico y tal, ¿no? Claro. Y le dije, ¿y qué es y respecto a los homosexuales, qué piensa ustedes, ¿no? Acá en el rezo, la iglesia, la religión. Dijo, mira, acá tú puedes rezar en tu casa, venir a la mezquita si quieres, problema, ¿no? Uh-huh. Tu relación con Alá es tuya, ¿no? Sí es. Si alguien te va a juzgar, va a ser Alá. Cuando tú estés frente a él... Totalmente, ¿no? Eduardo. Pero esta gente... Mira, te digo algo. Yo no estoy peleada con el cristianismo en general. Yo me declaro hoy día cristiana no confesional. Vale decir, soy una cristiana que no se identifica con ninguna de las confesiones religiosas cristianas. Ni católica, ni evangélica, ni protestante, ni cualquiera. Pero sí hay un movimiento dentro de la cristiandad minoritario, pero existe y cada vez más creciente de cristianos que están abandonando esas posiciones. Incluso hay grupos que marchan en el Día del Orgullo, grupos cristianos que marchan, ¿no? Sí. Y entonces eso es muy interesante. Hay un grupo republicano también, la cabaña de no sé qué, un grupo republicano. Eso no lo he gay. visto, sí. Sí. Qué interesante. Mira, pero hay una cosa de fondo. Gays con harta plata, ¿no? Influyentes. Claro. Hay una cosa muy importante. Jesús, por eso a mí me preguntaban, ¿pero por qué te atreves a poner Jesús LGTBIQ+, teología del género, para mi libro, ¿no? Me dice, ¿acaso Jesús era gay? No, los indicios no. La historia parece negar que Jesús haya tenido una orientación gay o bisexual, pero lo que sí está refrendado por la tradición cristiana más temprana y está refrendado incluso por las menciones que el propio Jesús habría hecho en el Nuevo Testamento, recogidas por los escritores de estos textos, es que él era asexual. Sí, aparte era más asexual, Eduardo, asexual. Pero mira, él lo dice de sí mismo, lo sugiere, y la tradición, la patrística, los padres de la iglesia desde temprano dijeron, porque eso fue una discusión, ¿cuál era la sexualidad de Jesús? Bueno, también se discutió la sexualidad de los ángeles, ¿no? Claro. Entonces se llegó a la conclusión de que Jesús era un hombre asexual. Y eso lo ubica dentro de la diversidad sexual. Claro que los movimientos conservadores nos han dado versiones un poco descafeinadas de Jesús, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ahí el Evangelio de San Mateo, ¿no? Que hay la película de Pasolini, un Jesús Claro. más rudo, ¿no? Más de armas tomar. Pero bueno, vamos a terminar antes que nos gane el tema con el tiempo con dos temitas. Otro cambio que has hecho en tu vida, porque eres alguien de letras, que escribe, ¿no? La música. La música. ¿Siempre te gustó? Porque ahora estás incursionando en la música, ¿no? Mira, ¿Has visto tus aretes haciendo unas guitarritas tan chéveres? ¿Has visto? Sí, lo hice a propósito. Tú sabes que yo canto desde toda mi vida. Canto desde que tenía 4 años de edad, 3 años de edad. Siempre canté, siempre hice música. Y siempre he dicho que en mi vida yo vine con 2 panes bajo el brazo. La escritura y la música, ¿no? Le di más tiempo a unos que a otros por razones eminentemente de supervivencia, profesionales. Con 3 hijos había que ganarse la vida, ¿no? Y como profesora era muy, muy, muy difícil. Me gané la vida escribiendo como periodista y bueno, de ahí ya fui incursionando en otras cosas. Pero la música estuvo siempre en mi vida. Yo cuando entré a la iglesia evangélica empecé a aprender a tocar guitarra, luego salí de la iglesia evangélica una primera vez y entré al mundo del rock. Tuvimos una banda de rock con Manuel Valencia, Janet Fernández, que es productora en TV Perú, y Alfonso Insúa, que es un pastor evangélico hoy de la Alianza Cristiana, y varios bajistas. Hicimos una banda en los 80s, en plena época del 85 en adelante. Es la época también del punk, de la contracultura. Claro, sí, estuvimos en todo el movimiento subterráneo. Se llamó Flagelo en una primera etapa y luego, a partir del año 89, como la banda, digamos, giró en su estilo, su propuesta musical y todo,
hacia un New Wave con muchas influencias, entonces cambiamos de nombre, nos llamamos Contrabando. Con Contrabando grabamos un disco con Yemsa que se llamó Ritmos Oscuros, que ya está en YouTube. Hace poco una persona que se declara fan del grupo ha subido el disco completo, el álbum completo. Ah, ¿lo has grabado? Sí, lo grabamos. Me pasas de repente para ponerlo en el Claro, video. sí, ahí está el álbum. Es lindo el álbum. Y eso, pero bueno, un año después se disolvió la banda y yo empecé ahí a tocar mucho en el mundo de las iglesias evangélicas. Fui ministra de música en muchas iglesias evangélicas, pastora de música y pastora también. Y ahí hice toda una trayectoria que me dio un mayor bagaje musical de mayor diversidad de géneros, hasta que ya a partir del año 2002 comencé a componer como cantautora, pero durante la pandemia, ni bien salí, yo había compuesto unas 35 o 40 canciones a lo largo, desde el año 93 hasta el año 2020. Una, dos, tres, cuatro canciones al año. Pero en el año 2020, cuando me di a conocer, salí del closet del género, ¿no? También salí del closet de la música, se abrió, se rompió la fuente. He compuesto hasta el momento más de 160 canciones. La época de la pandemia tomó más tiempo también, ¿no? Sí, fue una época muy dolorosa, pero a su vez también... ¿Estás haciendo presentaciones? Estoy haciendo presentaciones. Me he estado presentando todo este año en España. He tocado 4 veces por semana durante todo el año en muchos locales, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, cantando mis canciones a sola guitarra. Como te digo, he compuesto más de 160 canciones. Estoy grabando un disco allá. ¿Vas a pasar un tema para ponerlo en el video? A ver si organizamos algo también. Ya. Ahí está la parrilla. Grito de Valquiria es el disco que estoy grabando allá. Hice algunos conciertos acá en Lima también. Ahora estoy el día 24, este viernes 24 de junio, voy a estar en el Centro Cultural de España dando un concierto con un adelanto de mis canciones y otras más. El 29 estoy en Delfus Taberna Bar haciendo un concierto también acústico. Luego el 6 es la presentación de mi libro en Vallejo. El 13 estoy en Efímero Bar también dando un concierto. Y el 28, cerrando el mes del orgullo y este ciclo que yo le he llamado EMA con mucho orgullo, estoy haciendo un concierto en el Gato Tulipán, que es en Barranco. Sí, ahí estoy haciendo una performance de poesía y música. Sí, en la Baja de los Baños. Ahí estaré, sí, así que ya saben. Vamos a estar ahí, te veo con bastante actividad, me alegra, la verdad. Y otro tema que es el fuerte en tu vida, cuando hubo juicio, si se quiere, con Chile sobre el pisco. Tú sabes un montón de pisco. Organizaste la Semana del Chilcano. ¿Qué pasó con eso? ¿Ya no sigue? La Semana del Chilcano la hemos puesto en stand-by porque nunca hicimos la Semana del Chilcano solo para celebrar, sino que era una campaña con un propósito, ¿no? Y entonces cuando identificamos que ese propósito, esos objetivos se habían cumplido en una gran proporción, pero que realizar la propia semana de campaña, la Semana del Chilcano, iba más bien contra esos objetivos, porque la idea era favorecer a los pequeños productores y al final terminaron beneficiándose los grandes productores. Claro, entonces dijimos, vamos a parar la campaña y ya inventaremos otras estrategias. Pero sí participaste, digamos, por lo menos en entrevistas, en la opinión pública, en afianzar la posición peruana, porque tú te veía en Historia del Pisco, el tema del nombre. Después de Dionisos, cuando Guillermo me llamó a ser editor de esa revista, me compré la causa del pisco, ¿no? Y por supuesto el tema de la defensa de la denominación de origen ha sido un tema central nuclear en el discurso, y siempre he estado sentando posición al respecto, aunque con algunas, digamos, particularidades e incluso divergencias con algunas posturas, ¿no? Yo creo que a veces no rascamos donde pica. Por ejemplo, hace poquito, y he publicado en mi Facebook un artículo al respecto, hace poco esta eminencia del pisco peruano, que es Johnny Schuller, que es ahora presidente de la Academia del Pisco, ¿no? Ha dado a conocer un gran descubrimiento de la historia vitivinícola del Perú. Es un documento fechado en 1570 y tantos, en el que se habla de una disputa por el aguardiente. Y entonces yo he disentido de la posición de que esto representase un documento que verificase la peruanidad del pisco, porque no se habla de pisco, se habla de aguardiente. En cualquier caso, es importante descubrimiento, antecedente, que
que habla muy bien de la condición vitivinícola, el liderazgo vitivinícola del Perú en los siglos XVI, XVII y XVIII, pero creo que es una aventura, una inferencia muy grande decir que eso sea. Pero también documento. catas, pruebas el pisco. Claro, por supuesto. Puedes diferenciar, porque mira, yo Bastante. cuando iba al Quirol a tomar en las épocas que hacía periodismo en el centro de Lima, me tomaba el primero que me traía, me estaba borracho. Sí, eso hicimos todo en la década de los 80. Pero tú puedes, ¿cuántos tipos de pisco hay, digamos? Bueno, tenemos nosotros 3 tipos de pisco, que es el puro, el acholado y el mozo verde, que están elaborados con 8 tipos de uvas, ¿no? Estos 8 tipos de uvas, a unas más aromáticas, amoscateladas, y otras un poco menos aromáticas y con otros perfiles de aromas. Entonces el puro es el pisco que se hace con una sola variedad de uva, el acholado el que se mezclan variedades de uva de 2 en adelante, y el mosto verde es el que hace con un vino que no ha terminado de fermentar y se pasa a Pero si destilar. te pongo los 3, ahí tú a ciegas los puedes diferenciar. Bastante bien. ¿Sí? Sí, bastante bien. Vamos a hacer la prueba un día. Ya, sí, encantada. Por Oye, supuesto. hablando de la música esta de los 80, de la contracultura, ¿ya hasta leer Generación Cochabamba? No. Es de Martín Ruiz Roldán. Te va a gustar porque ¿Martín? habla Ruiz Roldán. Ya, la quiero leer ya. La acaban de reeditar. Se publicó hace 16 años. No sé si Claro. Planeta o Sex Barral, pero una editorial grande la acaba de reeditar. Vale. Tengo que entrevistarlo a Martín porque lo entrevisté en texto. Por favor. Y cuenta pues toda la historia esta de las tocadas en el centro de Lima. Claro, yo he tocado, nosotros hemos tocado ahí en la No Acá en la mugre también. En la No Helen, en el Rock en Río Rima, que fue un concierto mítico que se hacía en el aniversario del RIMAC, ¿no? Que ahí tocó Narcosis y el célebre episodio en que Narcosis canta su canción Sucio Policía Verde, y había unos miembros de la PIP que pusieron a disparar disparos al aire y todos salimos corriendo, de Rocacho. Olvídate, fuimos teloneros del Tri de México en el 87, en Hacho, y Lora. una gira a nivel nacional. Fue muy Bueno, lindo. Oye, ha sido muy agradable, Emma, tenerte en este improvisado lugar. Y bueno, hay que siempre luchar por la libertad y por ser uno mismo. Y bueno, esperamos a ver el libro Muñeca Rota, ¿no? Muñeca Rota, sí. Gracias, Emma. Gracias a ti. Y voy a llamar a Emma Cadenas. El micro viejo es tuyo. Un aplauso. Bueno, y esta canción que les voy a compartir también habla de un amor que se va a otras dimensiones. Espero que les guste. Sabemos si bien o mal, con nuestros nombres escritos. Quiero pensar que en un punto del universo infinito vuelven a ser un conjunto, dos elementos perdidos. ¿Quién en verdad puede asegurar que el tiempo no retrocede? Que si empezamos a recordar, de alguna manera sucede. Que en otros mundos estamos acariciando los sueños, dedos completos extraños que se descubren de nuevo. Solo espero que entonces ando una risa, un silencio, cumpla mi amor con el encargo, revelando el misterio.
destino. Aquí estamos en la marcha contra esa decisión loca, arbitraria, completamente absurda del Ministerio de Salud de declarar, repatologizar a las identidades transgénero, declararlas enfermedades mentales. Aquí estamos en la marcha junto con diversos colectivos y personas. Aquí está el ex congresista Belaunde. Estamos aquí y siguen llegando los grupos, y siguen llegando las personas LGTB. Yo estoy aquí, no pertenezco a ningún colectivo, pero esto no puede pasar. Estoy aquí como ciudadana y como mujer trans para darme apoyo a esta marcha. Ven, tú también ven.